Hola, buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el pinzamiento subacromial. Estamos en el Centro Médico Puerta de Hierro, en las instalaciones de Top GDL, con la doctora Sandra Archundia Nájera y el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Esta lesión fue descrita por primera vez en 1867 y está definida como un síndrome caracterizado por inflamación y degeneración de las estructuras anatómicas del espacio subacromial causados por una compresión ejercida por estructuras óseas sobre el manguito rotador, que esto incluye un espectro que va desde bursitis subacromial, tendinopatías del manguito rotador, hasta desgarros de expresión parcial y total. El dolor de hombro afecta aproximadamente a un tercio de las personas durante su vida, siendo el pinzamiento subacromial la causa más común de dolor de hombro, que va desde un 44 a 65% de todas las quejas. 30% de las personas mayores de 70 años tienen un defecto eh, a nivel del manguito rotador, pero el 75% de estos son asintomáticos. Hay una incidencia o hay un aumento de incidencia a partir de los 60 años de edad y se asocia esta patología con una disminución de la funcionalidad, con dificultades para realizar la actividad diaria, y desde hace varios años el tratamiento quirúrgico o estándar era la acromioplastia. Y vamos hoy a hablar un poco sobre si hoy en día es el manejo ideal o no esta acromioplastia. Hablando un poco de la anatomía de este espacio subacromial, el cual está definido por la cabeza humeral en su parte inferior, el borde anterior por el tercio anteroinferior del acromion y el ligamento coracromial y la articulación acromioclavicular en su parte superior. Todas las estructuras van a definir el espacio del espacio subacromial y de la salida del tendón del supraespinoso. Todo este espacio va a estar en una estrecha relación con el manguito rotador y a medida que el brazo se coloca en abducción y rotación interna, el ancho del espacio cambia y la cabeza humeral asciende al borde anteroinferior del borde acromial. Y esto sucede cuando hacemos una abducción a 90 grados o una rotación interna a 45 grados. Mecánicamente sabemos que el manguito está involucrado en impulsar los movimientos de la articulación binumeral y en su estabilidad. Y un desequilibrio en la cinemática del hombro nos va a dar como resultado una pérdida de la fuerza, de la elevación del hombro, una fatiga temprano y una pérdida de estabilidad dinámica. Entonces tenemos dos teorías que tratan de explicar el origen de esta patología, que es la compresión extrínseca primaria y la degeneración intrínseca secundaria, causada dentro del tendón y causas fuera del tendón. Acá tenemos un diagrama que nos habla sobre los dos mecanismos que generan tendinopatías, que puede ser que el mecanismo extrínseco, que es el origen fuera del tendón, causado por un pinzamiento subaracromial, que hay una alteración de la anatomía y de la biomecánica, puede ser causado por osteofitos subacromiales, ya sea en el borde anterolateral o en el borde lateral, poco frecuente el osteofito lateral, pero sí hay casos reportados. Morfologías acromiales, la tipo 3, la en forma de gancho, se ha visto que está relacionado con lesiones de manguito rotador. Artrosis acromioclavicular, que genera una disminución del espacio subacromial y presencia de osteofitos que pueden generar también una lesión a nivel del tendón del manguito rotador, así como alteraciones de la mecánica escapular y de la mecánica humeral. Se ha visto que una debilidad en la musculatura escapular va a tener como consecuente una anomalía cinemática, los cuales hay una disminución de la inclinación posterior y disminución de la rotación superior, lo cual se ha visto presente en pacientes con tendinopatías y que no se ve en comparación con pacientes asintomáticos. También la elasticidad de la cápsula, hay una disminución de la longitud de la cápsula posterior que se ha relacionado directamente con el exceso de traslación del húmero hacia la parte superior, donde se ha comparado a los pacientes esto se ha visto en pacientes con tendinopatías comparado con pacientes sanos. De igual forma,
la debilidad del manguito rotador causa un aumento de la traslación anterior y superior, disminuyendo así el espacio subacromial, haciendo que se pueda lastimar de forma extrínseca el manguito rotador. Por otro lado, tenemos el mecanismo intrínseco, lo que se origina en el tendón, donde nos habla de una alteración en la vascularidad del tendón, alteraciones en la biología del tendón, en la parte del colágeno, que hay una alteración en las propiedades mecánicas. Cada vez más esta teoría ha tomado más relevancia, se ha pensado más en que esto realmente es la causa de la lesión o de la tendinopatía del manguito rotador más que una lesión mecánica. Además, el hecho de que haya patologías que ocurren dentro de la sustancia o de lesiones intrasustancia o de la parte articular sin compromiso del lado bursal apoya adicionalmente a los mecanismos intrínsecos de la tendinopatía. Sin embargo, no hay un consenso, no hay evidencia que nos digan realmente o si es exclusivamente uno de estos dos mecanismos, sino que se ha llegado a la conclusión de que esta patología pues es multifactorial. Puede ser a causa principalmente de un mecanismo extrínseco que luego va a generar una degeneración, o puede ser a causa de una degeneración del manguito rotador, que posteriormente esto va a tener una alteración en la cinemática del movimiento y que va a generar que posteriormente va a ser una traslación en la cabeza humeral, va a disminuir el espacio subacromial y esto va a generar un pinzamiento subacromial o ya una alteración mecánica, una alteración fuera del tendón que va a generar por último un desgarre del manguito rotador. Y entonces, ¿qué condiciones están asociadas a generarnos un pinzamiento subacromial? La morfología del acromion en el caso del tipo 3 se ha asociado a lesiones del manguito rotador, la presencia de os acromial, que es la falla del centro de osificación para fusionarse y da como resultado este fragmento despegado, por así decirlo, del acromion que nos puede generar un pinzamiento subacromial, ya sea en la parte del metacromio, el mesoacromio o el preacromion. También las contracturas capsulares posteriores pueden generar alteraciones en la mecánica y generar un pinzamiento subacromial, ya que este traslada la cabeza humeral hacia superior. Las discinesias escapulares, alteraciones en la musculatura periescapular, eh, las consolidaciones defectuosas de la fractura de la tuberosidad y las inestabilidades pueden generarnos datos o patología o síndrome de pinzamiento subacromial. Entonces se han descrito 3 grados o 3 etapas en esta patología de pinzamiento subacromial, donde la etapa 1 que involucra una bursitis, que esta es una lesión reversible que causa edema y hemorragia y que normalmente pasa en pacientes de 25 años. Si si no se trata o si este evoluciona, pasa a la etapa 2, va a ser un proceso ya inflamatorio a nivel del tendón que si en esto pasan pacientes de 25 a 40 años y que si no hay una respuesta al tratamiento conservador, entonces se deberá de pensar en un tratamiento descompresivo. Si no se lleva a cabo un tratamiento eficaz, esto va a evolucionar hasta tener un desgarro del manguito rotador, presencia de cambios óseos y una tendinitis refractaria, y que esto pues ya sería la etapa 3. Aquí ya se estaría hablando más de un tratamiento artroscópico con reanclaje y reparación del manguito rotador en vez de pensar en un tratamiento conservador. Para hacer nuestro diagnóstico de pinzamiento subacromial, la idea es basarnos en diferentes cosas. Primero, por una historia clínica, una anamnesis con antecedentes de dolor, limitación de ciertos rangos de movilidad, un examen físico con pruebas provocativas y posteriormente con estudios de imagen que nos van a dar la pauta para el tratamiento. En el caso de pinzamiento subacromial, el síntoma principal es el dolor.
De este hay que indagar cuánto es la duración, si lleva semanas, si lleva meses, tal vez años. Hay que hacer una evaluación de la intensidad, saber qué tanto le duele al paciente. A veces este dolor lo refiere más a la hora de dormir, tanto que puede afectar el sueño. Y también hay que indagar si tiene alteraciones en el arco de movilidad, una disminución de este, que bueno, todo esto puede ser causado tal vez por una bursitis acromial o una capsulitis adhesiva o una artrosis glenohumeral, que esto posteriormente a la hora de hacer nuestro examen físico y nuestra investigación por imagen nos va a poder dirigir mucho mejor el tratamiento. Pero esto es primordial a la hora de hacer nuestra historia clínica. Aquí tenemos 4 de las pruebas de exploración física que más se utilizan para pensamiento subacromial. Dos de las más estudiadas, que son las pruebas de Neer y de Hawkins, y de las más con mayor sensibilidad y especificidad, como la prueba de arco doloroso y la prueba de Jokun. La primera, la prueba de Neer, se puede hacer ya sea el paciente en bipedestación o sentado. Se coloca una mano estabilizando la escápula y la otra mano se coloca por detrás del codo del brazo a explorar y se realiza una flexión completa. Esta va a ser positiva cuando presente dolor a nivel del hombro. La prueba de Hawkins, que se realiza utilizando, colocando el brazo eh, en flexión a 90 grados, con el codo en flexión también a 90 grados, y se realiza una rotación interna del hombro. Este es positivo cuando presenta un dolor a nivel anterior de hombro. La prueba de Jochum, que se coloca a la mano del paciente en el hombro contralateral y se eleva el codo contra resistencia de la mano del explorador sin elevar el hombro. Hay que estabilizar también en todas estas pruebas la escápula con la otra mano, y esta presentar dolor será una prueba positiva. En el caso del arco doloroso, se le pide al paciente que realice una abducción, y si presenta dolor a nivel entre los 60 o 90 grados hasta los 120, también se considera un signo positivo para pinzamiento subacromial. Esta es de las pruebas con más sensibilidad y especificidad. Sin embargo, las más estudiadas han sido Neer y Hawkins, que estas se han realizado pruebas en resonancia magnética, donde se ha visto que Hawkins es en ambas se observa por medio de resonancia una disminución del espacio subacromial y datos de pinzamiento o de choque mecánico. Sin embargo, la prueba de Hawkins se ha visto que es la que más disminuye el espacio acromial y que donde se observa más datos de choque mecánico a nivel acromial. La evaluación del dolor de hombro requiere de radiografías, proyección anteroposterior, proyección lateral o en Y de escápula o en salida del supraespinoso. Se han descrito varios parámetros eh, donde las radiografías nos permiten que estos parámetros en la radiografía nos van a permitir evaluar con precisión los datos morfológicos que están estrechamente relacionados con el pinzamiento subacromial, como puede ser la distancia acromial, la extensión lateral y la orientación del acromion. Y, por ejemplo, la medida acromiohumeral, que se describe que por abajo de 8 milímetros es un factor de riesgo para el desgarre del manguito rotador. Está el ángulo crítico del hombro, que cuando este es mayor a 35 grados ya es un factor de riesgo para lesión del manguito rotador. El índice acromial, que por arriba de 73 es factor de riesgo para lesión de manguito rotador. Y el ángulo lateral del acromion, que un ángulo menor a 70 grados ya es
un dato de factor de riesgo del manguito rotador. Todos estos parámetros se realizan en la proyección en AP verdadera en neutro, pero en la proyección lateral de Y o en la de salida del supraespinoso se había utilizado esta proyección para describir y clasificar la morfología del acromion, como podemos ver aquí el acromion tipo 1, que es un acromion plano, el tipo 2 que es curvo y el tipo 3 que es en forma de gancho, que este se ve más relacionado, tiene un mayor riesgo de lesión del manguito rotador. Con estas mismas proyecciones se pueden también evaluar la presencia de osteofitos o presencia de osa acromal, y que estos también son datos de un pinzamiento subacromial. El ultrasonido, por ser un estudio dinámico, nos va a permitir hacer una inspección del manguito rotador en sus diferentes posiciones y tener así una mejor evaluación de las lesiones y posiciones de este, que nos va a ayudar a definir nuestro tratamiento. Como podemos ver en la imagen, al realizar la maniobra de Hawkins, como hay un engrosamiento de la bursa, que son las flechas, cómo se observa al realizar esta maniobra, cómo hay un aumento, y esto pues, nos va a ayudar a evaluar mejor la patología de pinzamiento. Y también este tipo de estudio nos ayuda a evaluar la curación después de un tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, pues nos ayuda a valorar la reparación de este. Por último, en los estudios de imagen tenemos la resonancia magnética, que este es el estudio de elección para evaluar la integridad del manguito rotador. Este estudio, en el caso de pinzamientos subacromial, no se pide de forma primaria, pero sí este nos va a ayudar en el caso de que tengamos lesiones del manguito rotador a causa de un pinzamiento, pues nos va a ayudar a evaluar la integridad, ya que a diferencia del ultrasonido, sí podemos ver en caso de lesiones parciales o lesiones de ruptura total, podemos ver la retracción de los tendones. También nos ayuda a ver con mayor finura datos de artrosis acromioclavicular, presencia de osteofitos a este nivel de gran tamaño, y todo esto nos va a ayudar a evaluar y poder planear nuestra cirugía en caso de lesiones de manguito rotador. Vemos que hay un gran debate sobre la patogenia del pinzamiento subacromial, lo cual esto se va a ver reflejado en la confusión en cuanto al tratamiento. Como tratamiento, nuestro principal objetivo, nuestros principales objetivos es aliviar el dolor y resolver el problema mecánico que este hombro presenta. Y el tratamiento de esto va a variar según la etapa en la que se presente nuestro paciente, las estructuras afectadas que este presente, los síntomas y la función que este hombro presente. Esto nos va a dar la pauta para decidir el tipo de tratamiento. Tenemos tratamientos quirúrgicos y tratamientos conservadores. El manejo más adecuado y beneficioso es hoy en día objeto de un amplio debate. Que haya tantos datos o tanta literatura sobre estos tratamientos no genera necesariamente que sea más fácil la toma de decisión, por lo que se tiene que hacer un consenso para poder definir qué tratamiento es mejor para cada uno de los pacientes. Hablando del tratamiento conservador, se dice que en el caso de pinzamiento subacromial, una vez que se haya descartado cualquier daño estructural o a la articulación del hombro, pues se debe de iniciar con este tratamiento, que no hay una literatura, un consenso que diga cuánto tiempo debe ser, pero se menciona que es de al menos de 3 a 6 meses de duración antes de poder mencionar que no hay un buen funcionamiento o que no esté respondiendo bien al tratamiento conservador. Y de esta respuesta al tratamiento está influenciado por muchos factores del paciente, tanto por la edad, la actividad física del paciente, el estado nutricional del paciente. Hay varios estudios que apoyan
que el uso del tratamiento conservador por medio de fortalecimiento de musculatura escapular, del manguito rotador, ayuda a la cinemática y que a pesar de que haya presencia de algún osteofito, el paciente mejora considerablemente, haciendo que no se requiera de forma inicial una acromioplastia, sino que ésta se dejará en reserva para la evolución del paciente. Dado la gran evidencia sobre el adecuado resultado del tratamiento conservador, vuelve un poco difícil el decidir a quién sí hay que realizar un tratamiento quirúrgico y a quién no, por lo que hay escalas pronósticas que nos ayudan a seleccionar los pacientes que se van a beneficiar más de una cirugía, de los cuales puntos hay que abordar pacientes que tengan dolor mayor a 6 meses, pacientes que a pesar de la terapia física continúen con el dolor después de 3 meses de terapia, pacientes que tienen signos positivos de Hawkins, que tengan signos radiográficos de pinzamiento subacromial, como presencia de osteofitos o datos de artrosis acromioclavicular, y pacientes que después de la infiltración mejoran por lo menos una semana. Entonces, a estos pacientes que continúan con dolor a pesar de estar en tratamiento conservador, aproximadamente de unos 3 meses, eh, se, la artroscopía se ha vuelto el estándar de oro por arriba de la cirugía abierta, donde hay varios metaanálisis donde valoran cuál es el mejor procedimiento, donde hablando en cuanto al tiempo quirúrgico no hay evidencia significativa, pero sí hay una mejoría clínica y menor complicaciones en el caso de la artroscopía de hombro. Esta descompresión va desde la bursectomía, el retiro de los osteofitos y tratar también los datos de artrosis acromioclavicular. Se ha visto que el dolor en un hombro pensado por un pinzamiento subacromial no es necesariamente generado por la compresión del manguito rotador contra el acromion, pero que sí ha visto que el dolor que es generado a nivel de los tendones, que es causado por las terminaciones libres a nivel de la bursa subacromial y subdeltoidea. Entonces algunos autores por estas causas eh, realizan este estudio para saber si realmente la acromioplastia tiene el beneficio que se ha creído durante todo este tiempo, por lo que determinan este estudio con un seguimiento a largo plazo de 12 años y que de forma aleatoria determinan dos grupos, al cual uno le realizan bursectomía y al segundo grupo le realizan una bursectomía combinada con acromioplastia, donde no hubo efectos adicionales de la acromioplastia con respecto a los resultados clínicos y la integridad del manguito rotador a, a un seguimiento de 12 años, lo cual pues pone en duda si es realmente beneficiosa o no la acromioplastia. Hablando de qué tratamiento es más efectivo, si el conservador o quirúrgico, hay muchos estudios, sin embargo, la gran mayoría son de mala calidad, pero estos dos estudios, metaanálisis y de revisión, eh, arrojan información bastante importante en el que uno habla sobre de que 7 estudios aleatorios, el tratamiento quirúrgico fue superior al tratamiento conservador en cuanto a la disminución del dolor, pero otros 3 estudios de mejor calidad mencionan que no hubo una diferencia significativa de que el tratamiento quirúrgico sea mejor que el conservador, dando una evidencia moderada de que este no es más efectivo que los ejercicios realizados por medio de tratamiento conservador. En cambio, Fárfaras realiza este estudio, que es un ensayo controlado y teorizado,
donde compara la descompresión supracranial contra el tratamiento conservador, donde están 87 pacientes y los se dividen en 3 grupos, donde uno realiza acromioplastia abierta, otro acromioplastia por medio de artroscopía y otro grupo con el tratamiento no quirúrgico, y que ellos tienen como resultado que después de un seguimiento mínimo de 10 años, el tratamiento quirúrgico ofrece mejores resultados clínicos que solo la fisioterapia, pero que entre estos 3 grupos no hay una diferencia significativa entre la presencia de rupturas de manguito rotador. Bueno, como conclusión, tenemos que el pinzamiento subacromial continúa siendo un debate desde su etiología hasta su tratamiento, ya que los estudios muestran resultados variables entre la descompresión quirúrgica y el tratamiento conservador. Cuando uno empieza a investigar sobre este tema y su tratamiento, y que hay diferentes puntos de vista sobre la cromioplastia, casi todos los autores en su análisis y discusión eh, consideran que la cromioplastia se debe de realizar si hay una razón mecánica para este impacto. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, déjenoslo aquí en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.